Habían pasado varios años desde el trágico acontecimiento que había sido conocido como la supernova cuántica de Quina, y la vida para el resto de la galaxia siguió adelante. Apareció entonces en escena un nuevo personaje llamado Johnny, que curiosamente resultó ser la primera y única persona hasta la fecha que la humanidad había conseguido resucitar tras siglos de muerte constatada. Esto fue un hito importante, logrado gracias a los avances tecnológicos y al buen estado en que había sido conservado su cerebro en el pasado. Cierto día, Johnny salió de la esfera gravitacional que en el futuro se hacía servir para el descanso y decidió dedicar unos instantes a la meditación antes de comenzar la jornada. Su lugar de residencia era un espacio pequeño, pero cómodo y agradable, y en ocasiones le gustaba alargar sus descansos en la cama para realizar un poco de introspección y meditar sobre las circunstancias que le envolvían. En su anterior vida había sido un excelente científico, un visionario disruptivo en el área de la física teórica y un divulgador de éxito. Resultó que lo único que la sociedad del futuro le pedía a cambio de su resurrección era que pusiera su intelecto a su disposición. Pero una vez comenzó a realizar una vida como ciudadano normal en el futuro, para su sorpresa, advirtió bien pronto que su inteligencia no destacaba mucho por encima del coeficiente medio de la ciudadanía de la época. Y para mayor escarnio, Johnny era consciente de que tenía unas capacidades que, por mucho que las pusiera a trabajar, no conseguían descifrar el mayor misterio que se daba en este nuevo futuro que le había despertado y adoptado. Un misterio acerca de la naturaleza de ese punto blanco en medio del cielo de propiedades misteriosas y desconocidas que se conocía con el nombre de Cenit de las Realidades. Este consistía en un punto parecido a una estrella más que podía verse en cualquier dirección y desde cualquier lugar, siempre en el cenit de todo observador, desplegando con ello unas propiedades que los científicos, por mucho que lo intentaran, no eran capaces de explicar. La intriga que sentía Johnny acerca del misterio que le envolvía era casi una pasión, y sabía que millones y millones de cabezas pensaban cada día en busca de alguna idea que permitiera razonar cómo era y de qué estaba hecho. Ese día, Johnny se encontraba muy alegre porque tras una intensa formación iba a ser su primer día de trabajo oficial en el futuro. Iba a colaborar en la construcción de una ciudad espacial nueva que se construiría en un lugar estratégico de la galaxia, participando de hecho en una fase bastante crítica del procedimiento. Para ello, él y sus compañeros de equipo se sumergieron en un dominio físico especial donde comenzaron a plegar el espacio sobre un eje energético con la finalidad de construir algo semejante a una cuerda cósmica. Esta tendría unos efectos tales que contraería y dilataría el tiempo de una manera muy estudiada, para poder enviar acciones del presente, tanto hacia el pasado lejano como hacia el futuro cercano. Pero algo no funcionó bien durante el desarrollo de los trabajos. Unas perturbaciones en forma de chasquidos aparecieron y la intervención tuvo que anularse.
Una rápida investigación posterior obtuvo como conclusión que alguien había intentado sabotear la construcción de esa ciudad espacial, lo que se traducía inevitablemente en un peligro para la autoconsistencia de la galaxia. Dicho de otro modo, la reorganización energética e informativa que ya estaba circulando por el resto de las estrellas y que daban por hecho la construcción de esta ciudad espacial no podían reconducirse hacia la posibilidad de que ésta no fuera finalmente construida. Por tanto, ese sabotaje podía considerarse como algo parecido a un acto terrorista en el futuro. Como consecuencia de este descubrimiento, desde ese preciso momento, el equipo de Johnny tuvo como prioridad averiguar quién había tratado de sabotear esa construcción. Para tratar de descubrir los detalles del sabotaje, Johnny tuvo que desplazarse a otra ciudad en la que parecían hallarse pistas que describían la fuente de las perturbaciones. Dicha ciudad espacial encandiló a Johnny desde el primer momento en que la vio, pues allí en medio del cielo observó que había un planeta de tipo terrestre que estaba siendo sometido a un proceso de terraformación. Este proceso hacía uso de un remolque gravitatorio que se lograba por medio de una gigantesca materia anexa al planeta y que se conocía coloquialmente con el nombre de Medusa. Pero para llegar a esa ciudad, Johnny no debía proyectarse, sino que en esta ocasión necesitaba poner en práctica algo que se hacía habitualmente en el futuro. Necesitaba trasladar su propio cuerpo desde la estrella origen en la que estaba hasta esa estrella en la que se encontraba esa ciudad. Veamos a continuación por qué esto era necesario. Las personas del futuro tenían la posibilidad de proyectar su cuerpo en distintos lugares de la galaxia a través de una tecnología que se conocía con el nombre de Dinosaur Egg o DINEG. El funcionamiento era muy simple. Introducían su cuerpo en el DINEG y unas esferas tecnológicas se encargaban de proyectarlo allá donde necesitaban. Al contrario de la tecnología holográfica que Johnny había conocido en el pasado, las proyecciones consistían en una fiel materialización del cuerpo vivo en diferentes lugares sin importar la distancia que los separaba. Pero no eran ventajas todo lo que ofrecía esta técnica, pues para que eso fuera posible, sucedía un fenómeno fuertemente inquietante y perturbador que Johnny no hubo concebido con anterioridad. Y es que, a cambio de poder proyectarse y tener información instantánea en lugares muy alejados de la galaxia, se había perdido la objetividad de la propia información. Sí, la objetividad de las vivencias individuales se había vuelto volátil. En el futuro, las personas estaban acostumbradas a vivir en una realidad donde las experiencias de cada uno existían en un intervalo temporal llamado plano de simultaneidad, tras el cual el propio universo decidía si se convertían o no en un hecho real. Pero esto no explica por qué era necesario en el futuro transportar el cuerpo vivo de un lugar a otro de la galaxia. ¿A qué podía deberse si las personas podían proyectarse donde quisieran? El secreto estaba en el hecho de que la objetividad de las experiencias era mayor cuanto más cerca del cuerpo estuviera la proyección. Así, no era lo mismo proyectarse al otro lado de la galaxia que hacerlo en la misma ciudad espacial donde uno tenía su propio cuerpo dentro del DINEG. Por tanto, era habitual que las personas transportaran su cuerpo de un lado a otro según necesidades y calendarios, como si de una extraña y pesada carga se tratara y con el objetivo de ganar cierto grado de orden y objetividad en las experiencias que se vivían. Ese era el motivo por el cual Johnny había tenido que viajar a la ciudad espacial en la que se encontraba la Medusa, precisamente para que los datos que obtuviese de la investigación que iba a realizar en dicho lugar fueran lo más objetivos posible. Una vez se encontró allí,
tuvo que realizar unos experimentos junto a una compañera suya llamada Lizzie con el propósito de encontrar pistas que explicaran el motivo del sabotaje detectado pocos días antes. Estos experimentos hacían uso de una metodología que producía un acoplamiento físico entre la tecnología y el escenario, para realizar un análisis increíblemente rápido que se daba en un corto e insignificante lapso de tiempo. No tengo muy claro cómo lo haces, pero creo que estás siendo más eficaz que yo en los análisis que realizas, comentó su compañera Lizzie, advirtiendo el buen trabajo que estaba haciendo Johnny. Eso es, porque tú estás buscando unas características concretas en un océano de posibilidades, y yo filtro primero los candidatos a analizar mediante un algoritmo que he inventado, respondió él, pasando a continuación a compartir con su buena amiga esa herramienta que estaba utilizando. El acoplamiento tecnológico que se producía creaba un vínculo instantáneo entre la tecnología y el escenario mediante el cual se podían estimular las propiedades cuánticas más básicas de la realidad, lo que en ocasiones podía producir resultados inesperados que emanaban de la más profunda de las incertidumbres. Y precisamente eso fue lo que sucedió en uno de esos acoplamientos que Johnny estaba haciendo por toda la ciudad. En el referido momento se encontraba en una amplia explanada muy concurrida. En este escenario había una preciosa chica que casualmente caminaba cerca de él en ese preciso instante. Como consecuencia del acoplamiento, súbitamente apareció una ramificación de historias de las posibles consecuencias que podían darse a lo largo de los siguientes pasos que esta misma chica iba a dar. Hasta aquí, esto era algo normal que sucedía en este tipo de tratamiento tecnológico. Pero a continuación sucedió algo que dejó a Johnny algo confuso y sorprendido. Resultó que en el pequeño lapso de tiempo que duraba ese acoplamiento, de pronto las consecuencias fueron dando saltos de unas historias a otras hasta que de pronto los saltos se dirigieron súbitamente hacia una rama de baja probabilidad para terminar desviándose en una dirección diferente. El acoplamiento para esta ramificación terminaba en un gesto mediante el cual esa chica giraba la cabeza y lanzaba una hechizante mirada de ojos ámbar en su dirección. La mecánica cuántica explicaba que, dado que él había actuado como observador, el resultado del conjunto de consecuencias que afectaban a la chica se había visto condicionado y ésta había acabado mirándole cuando al principio no estaba previsto que lo hiciera. Este hecho, que parecía un gesto cotidiano y a priori insignificante, tendría no obstante resultados importantes más adelante para Johnny. Pero en ese momento él lo ignoraba y se marchó de allí pensando que la mirada de ojos ámbar que había intercambiado con la chica había sido fruto de una interferencia sin importancia. Su compañera Lizzie y él continuaron con la investigación que les había llevado a esa ciudad espacial, y al cabo de un rato de rastreo y análisis descubrieron, casi por casualidad, la fuente de la perturbación. Esta no era otra que la medusa que se encontraba anexa al planeta de la ciudad espacial. Como era lógico, a continuación buscaron una manera de entrar en su interior, en el interior de la medusa, para tratar de conseguir algo más de información. Pero el trabajo les costó más de lo esperado y llegó un momento en que todo el equipo tuvo que tomarse un descanso. Descansar era algo habitual en el futuro. Por muy grave que fuera el problema, la sociedad valoraba mucho el tiempo libre y la posibilidad de pasar largos ratos unas personas con otras. Por eso mismo, Johnny siempre iba preparado y consultaba constantemente a la inteligencia artificial para que ésta le hiciera las propuestas más interesantes que se podían encontrar en las proximidades. En esta ocasión, Johnny se acercó a un lugar muy concurrido de la ciudad espacial donde confluía mucha gente para desplazarse de un sitio a otro. Para su sorpresa, allí se encontró nuevamente con la chica que poco antes le había lanzado una mirada de ojos ámbar. Para mayor sorpresa todavía, la chica se le presentó alegremente, alegando que conocía su historia pasada como científico, lo que desencadenó
una interesante y agradable conversación entre los dos. Ella se llamaba Ariné. Aunque se sentía abrumado por las incontables preguntas que le venían a la cabeza dada la extraña coincidencia de haber conocido a la misma chica que momentos antes había visto por ahí, Johnny sintió una inusitada cercanía con Ariné y disfrutó mucho de su conversación con ella. Ella le preguntó por sus sentimientos cuando fue resucitado, por la impresión que se había llevado al conocer el verdadero futuro de la humanidad, así como por la sensación que albergaba al no haber sido consultado sobre si quería o no ser resucitado. Ariné le demostró ser una persona de gran empatía, capaz de dar la mejor respuesta a las partes desagradables de los recuerdos más duros que él mismo había experimentado en esa extraña transición de vidas. Por su lado, ella le contó algunos detalles de su pasado. Principalmente a Johnny le sorprendió conocer que, tiempo atrás, ella había sufrido una enfermedad muy rara que prácticamente la había inhabilitado para ser una ciudadana normal en la sociedad. Este hecho, junto con su amigable carácter, hizo que sintiera que de ella emanaba un optimismo cautivador y deseó poder seguir con la conversación en cualquier momento más adelante. Tras el descanso, reemprendió su trabajo donde lo había dejado. Él y un par de compañeros consiguieron entrar finalmente en el misterioso lugar que se escondía en el interior de la Medusa. Allí dentro encontraron un paraje que servía de hábitat para un tipo de ser llamado Dinox. Y además, descubrieron también que en el interior de ese lugar había unas instalaciones en las que se escondía un tipo de máquina muy característica que recibía el nombre de resonador de espectros. El resonador de espectros era un dispositivo que, precisamente, iba a instalarse en la ciudad espacial en cuya construcción Johnny estaba participando. En el momento de encontrarlo, los tres compañeros consideraron que habían encontrado la conexión que había entre esta ciudad espacial en la que se hallaban ahora y el sabotaje que había sido detectado pocos días atrás. Pero pronto descubrieron que esa máquina ocultaba un secreto adicional que parecía estar directamente relacionado con el ser que habitaba en ese lugar. Ese que era de la especie conocida como Dinox. ¡Una salpicadura! ¡Hemos traído una salpicadura! Esas palabras sonaron de pronto en medio de la escena. Uno de los dos compañeros de Johnny que había entrado con él en el interior de la Medusa acababa de dar la voz de alarma. ¿Cómo que una salpicadura? ¿A qué te refieres? Preguntó el otro compañero de Johnny. Esa salpicadura no era más que una perturbación de la cual alguno de los tres era portador y que estaba interfiriendo, como si fuera un virus, con la estabilidad de la máquina que acababan de descubrir. Tras un rápido ejercicio, Johnny advirtió que él mismo era el portador de tal salpicadura, y que esta no era otra cosa que la mirada de ojos ámbar que la chica llamada Ariné le había lanzado pocas horas atrás cuando estaba haciendo el experimento en la ciudad y a cuyo resultado no le había dado importancia. ¿Una mirada de ojos ámbar? ¿Una simple interferencia como observador sobre un escenario sin importancia? Johnny no podía dar crédito, pero estaba obligado a encontrar una solución. Para ello, abandonó el lugar en el que estaba, interrumpiendo su proyección y dejando a sus dos compañeros allí dentro. A continuación, proyectó su cuerpo en un lugar donde pudiera estudiar con tranquilidad la manera de anular esa salpicadura. Cientos de ecuaciones y estructuras algebraicas comenzaron a bailar por delante de sus ojos, recreando en Johnny una escena que resolvería la situación, pero que, curiosamente, podía verter un resultado indeseado para él. Cuando terminó de configurar la intervención macrocompleja que tenía delante y que previsiblemente le permitiría acabar con la salpicadura, el resultado que obtuvo fue un enjambre de parámetros preparado para provocar cientos de pequeños cambios en toda la galaxia. Todos estos pequeños cambios tenían el propósito de reconducir algunas de las historias que se habían dado durante las últimas horas y que todavía estaban pendientes de ser consolidadas como hechos ocurridos para que el global de las causas y consecuencias de la galaxia fuera en la dirección deseada. De este modo, el resultado de todos los cambios llevaría a que la salpicadura desapareciera.
pero durante unos minutos se quedó dudando. Tenía la sensación de que, tal vez, si desencadenaba la operación, iba a suceder algo que él no había sido capaz de prever. No obstante, y apremiado por las circunstancias, finalmente ejecutó las instrucciones. Tras analizar el resultado, vio que su objetivo se había cumplido y que la salpicadura, en efecto, había desaparecido. Pero, para su pesar, sus sospechas se cumplieron y la hazaña tuvo un efecto colateral inesperado e indeseado. Y es que, de alguna manera, la corrección de acontecimientos había modificado la historia en la que Ariné le lanzaba la mirada de ojos ámbar, por lo que esta mirada no se había registrado en la realidad y como resultado él y Ariné no habían llegado a conocerse más que en la experiencia subjetiva que había experimentado él mismo. Aunque parecía un aspecto verdaderamente dramático, este tipo de volatilidades en las experiencias personales era el precio que tenía que pagar todo ciudadano por tener una tecnología que cubría la instantaneidad de la información en toda la galaxia. Como era lógico, Johnny sintió una terrible decepción y maldijo que los acontecimientos hubiesen decidido ir en esa dirección. Pero era conocedor de los principios fundamentales de la ciencia implicada y sabía que no podía hacer nada para cambiarlo. Por eso mismo, tratando de hacer un valiente ejercicio mediante el cual gestionó apropiadamente su frustración, decidió volver al lugar donde estaban sus otros dos compañeros. Ese lugar en el que habían descubierto la extraña máquina que había reaccionado a la perturbación con la que esa intensa mirada de ojos ámbar le había infectado.